Es un gusto, queridos hermanos, darles la bienvenida a este canal de Seamos Enseñados por Jehová, para revisar juntos nuestro artículo de estudio de la revista La Atalaya de agosto del 2021. Este artículo es el que corresponde para la semana del 4 al 10 de octubre. Aprovecho la ocasión para invitarles a suscribirse al canal, si aún no lo ha hecho, y activar la campanita de notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, usted reciba y pueda escucharlo de inmediato o en el momento que pueda o crea conveniente. La información que revisaremos es el artículo de estudio número 31, con el tema ¿Estamos dispuestos a esperar a que Jehová actúe? Y el texto en el que se basa el artículo es Miqueas 7:7, donde dice: esperaré pacientemente. En cuanto al avance, dice así: ¿alguna vez hemos escuchado a alguien que lleva muchos años sirviendo a Jehová decir: nunca pensé que este sistema duraría tantos años? Todos estamos deseando que Jehová traiga el fin, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Pero tenemos que aprender a ser pacientes. En este artículo analizaremos varios principios bíblicos que pueden ayudarnos a saber esperar. También hablaremos de dos situaciones en las que debemos esperar con paciencia a que Jehová actúe. Y por último, veremos las bendiciones que recibirán quienes estén dispuestos a esperar. Así que empecemos con los párrafos 1 y 2. La pregunta: ¿qué analizaremos en este artículo? Veremos varios principios bíblicos que pueden ayudarnos a seguir esperando con paciencia. Hablaremos de dos situaciones en las que debemos ser pacientes y esperar a que Jehová actúe. Y analizaremos las bendiciones que recibirán quienes estén dispuestos a esperar con paciencia. Tenemos a continuación el subtítulo Principios bíblicos que nos enseñan a ser pacientes. La pregunta 3. ¿Qué principio se destaca en Proverbios 13:11? Que lo más sabio es hacer las cosas con paciencia. Como dice el texto bíblico, poquito a poco. El párrafo 4 tiene la pregunta: ¿qué principio encontramos en Proverbios 4:18? En ese texto bíblico, Jehová enseña que su manera de transmitir información es progresivamente. Esto se puede aplicar al progreso espiritual del cristiano. Poco a poco desarrollaremos la personalidad de Cristo y conoceremos mejor a Jehová. Es decir, necesitamos paciencia. El párrafo 5 tiene la pregunta: ¿qué ejemplo utilizó Jesús para enseñarnos que el crecimiento espiritual es progresivo? El de semillas que brotan y se convierten en plantas muy grandes. Así se asemeja a la persona que acepta el mensaje del reino. Crece en sentido espiritual como una planta, poco a poco, y eso lo percibimos cuando nuestros estudiantes de la Biblia van haciendo cambios en su personalidad. Pero hay que recordar que es Jehová que hace crecer esa semilla. Y tenemos esta ilustración donde se ve a alguien que está sembrando, que equivale a un hermano cuando empieza a predicar a alguien. Luego va creciendo poco a poco y se convierte en una plantita, luego en algo que ya produce fruto. Se puede ver cómo progresa un estudiante. Recibe las clases bíblicas en su hogar, luego va a las reuniones y por último se bautiza en símbolo de su dedicación a Jehová. Continuemos con los párrafos 6 y 7. La pregunta: ¿qué aprendemos de la manera en que Jehová creó la tierra?
que también es paciente y se toma el tiempo que sea necesario. Al hablar de la creación de la tierra, la Biblia usa expresiones como fijó sus dimensiones, encajó sus bases y colocó su piedra angular. Es decir, iba reflexionando en su obra y luego decía que todo era muy bueno, demostrando que Jehová también hacía las cosas poco a poco. La pregunta 8. ¿Qué veremos ahora? Dos situaciones en las que debemos estar dispuestos a esperar a que Jehová actúe. Ahora tenemos el subtítulo Situaciones en las que debemos esperar a que Jehová actúe. La pregunta 9. ¿En qué situación tenemos que esperar a que Jehová actúe? Cuando nos parece que Jehová no responde nuestras oraciones de inmediato. En especial cuando nos enfrentamos a problemas o a alguna debilidad. Pasemos al párrafo 10. ¿Por qué debemos ser pacientes cuando oramos? Es posible que creamos que Jehová no escucha nuestras oraciones. Sin embargo, en el Salmo 65:2 menciona que Jehová escucha las oraciones y tiene mucho interés en ver si de verdad estamos decididos a vivir en armonía con lo que pedimos en las oraciones. Jesucristo mencionó que debemos seguir pidiendo y se nos dará. Es decir, debemos con paciencia seguir insistiendo y en el momento que Jehová crea oportuno, responderá nuestra oración. Ahora, antes de hacer la pregunta, leemos Hebreos 4:16. Así pues, acerquémonos con confianza al trono de la bondad inmerecida para recibir misericordia y encontrar bondad inmerecida, justo en el momento en que necesitamos ayuda. La pregunta del párrafo 11. ¿Cómo nos ayuda Hebreos 4:16 cuando nos parece que la respuesta a una oración tarda en llegar? En la carta a los Hebreos, Jehová promete que nos responderá justo en el momento debido. Así que no es apropiado pensar que Jehová demora en contestar nuestras oraciones. Tampoco abandonar la fe en Dios porque el fin no ha llegado, cuando nosotros lo esperábamos. Debemos saber perfectamente que Jehová actuará en el momento que Él ya ha fijado en cuanto a su día y hora. Será el mejor momento para todos. Y con relación a este punto tenemos una fotografía donde se ve a esta misma hermana mayor cuando era niña. Luego se la representa como cuando era precursora, después ya casada y su esposo enfermo, fallece y ella queda viuda. A través de las etapas de su vida, siempre ha confiado en Jehová y siempre le ha orado, demostrando así que ella lo ama profundamente. Párrafo 12. ¿Cuándo puede ser especialmente difícil ser paciente? Cuando sufrimos injusticias. Hoy día la gente maltrata a otros por distintas razones. Los siervos de Dios se los trata injustamente por sus creencias basadas en la Biblia. Recordar las palabras de Jesús, del que aguante hasta el fin será salvado, nos ayuda a tener paciencia. Aun en situaciones que sabemos de algún miembro de la congregación que ha cometido un pecado grave, queremos ser pacientes y esperar la guía de Jehová y la acción de los ancianos de la congregación. El párrafo 13, la pregunta, ¿cómo quiere Jehová que se atiendan los casos de pecados graves? Que vean la situación como Él la ve,
Para eso, los ancianos necesitan pedirle a Jehová la sabiduría de arriba. Deben ayudar al pecador a volverse de su mal camino, si es posible. Deben ser cuidadosos para obtener todos los hechos. Eso toma tiempo. Pero no deben retrasar su decisión innecesariamente para proteger a la congregación y consolar a los que han sido afectados. El párrafo 14, la pregunta: ¿qué ejemplo bíblico nos puede ayudar si un hermano nos ha hecho mucho daño? El de José y sus hermanos. José no permitió que lo amargaran las injusticias y pecados de ellos. Más bien, siguió centrado en servir a Jehová y fue bendecido más adelante por su paciencia y aguante. Después, perdonó a sus hermanos. Ellos vieron cómo Jehová lo había bendecido. Cuando oremos a Jehová, dejemos que sea Él quien haga justicia a su debido tiempo. Y tenemos un dibujo donde se demuestra las distintas situaciones que pasó José. Primero, cuando sus hermanos lo echan en un hueco y luego lo venden como esclavos. En la parte del centro, cuando él fue acusado falsamente y fue a la prisión. Y luego, cuando ya teniendo mucho poder en Egipto, logró recibir a toda su familia, incluyendo a su querido padre, donde le pudo hacer tener una vejez apreciada y terminó en buena vejez, como dice la Biblia. Párrafo 15. ¿Qué ayudó a una hermana a aguantar una injusticia con paciencia? Una compañera de trabajo estaba diciendo cosas malas sobre ella que no eran verdad. Aunque estaba muy dolida, no se dejó llevar por el enojo. Hizo como Jesús, no devolvió mal con mal. Decidió no dar importancia al asunto y luego se enteró que la compañera sufría de un grave problema de salud. Llegó a la conclusión que posiblemente por eso ella actuó así, sin malas intenciones. Ahora, antes de hacer la pregunta, leemos 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos de Jehová están puestos en los justos, y sus oídos escuchan sus ruegos. Pero el rostro de Jehová está contra los que hacen cosas malas. La pregunta 16. ¿Qué puede consolarnos si estamos aguantando una injusticia? Como dice la carta de Pedro, los ojos de Jehová están puestos en los justos y sus oídos escuchan sus ruegos. Podemos estar seguros que Él observa nuestra situación y que actuará en el momento que sea mejor para nosotros. Ahora tenemos el siguiente subtítulo: quienes esperan a que Jehová actúe tendrán bendiciones sin fin. Párrafo 17. ¿Qué nos promete Jehová en Isaías 30:18? Que los que esperan con anhelo a que Jehová actúe tendrán muchas bendiciones ahora y en el futuro nuevo mundo. Párrafo 18. ¿Qué bendiciones nos esperan? Nunca más tendremos que volver a aguantar los problemas y preocupaciones que enfrentamos hoy. No habrá más injusticias y todo lo que necesitamos para vivir habrá en abundancia. Y el último párrafo, el 19, tiene la pregunta: ¿para qué nos está preparando Jehová poco a poco? Para cuando vivamos bajo su gobierno. Lo mejor está por llegar y no queremos ni desanimarnos ni rendirnos. Nos espera un futuro maravilloso a todos los que demostramos paciencia y confianza en Jehová. Ahora tenemos las preguntas de repaso. La primera es: ¿qué principios bíblicos pueden ayudarnos a seguir esperando con paciencia? Proverbios 13:11.
donde debemos hacer las cosas poquito a poco, con mucha paciencia. Otro texto es Proverbios 4:18, que indica que la madurez de un cristiano va a ser progresivo, sin obligarlo. Más bien, de a poco adoptaremos la personalidad de Cristo y conoceremos mejor a Dios. La siguiente pregunta: ¿en qué dos situaciones tenemos que ser pacientes? Cuando nos parece que Jehová no responde nuestras oraciones de inmediato. Debemos recordar que Él sí escucha nuestras oraciones, las considera una prueba de fe y debemos dejar que Él actúe en el momento preciso. La otra situación, cuando sufrimos injusticias, queremos aguantar hasta el fin y dejar que Jehová sea el que resuelva la situación, ya sea personal o en la congregación, cuando alguien comete un pecado grave. La última pregunta: ¿qué bendiciones recibirán quienes estén dispuestos a esperar? En el nuevo mundo nunca más tendremos que aguantar los problemas y preocupaciones que enfrentamos hoy. No habrá más injusticias ni dolor. Habrá en abundancia todo lo necesario para vivir. Nos está preparando en estos tiempos para vivir bajo su gobierno. Por eso, no debemos desanimarnos ni rendirnos. Estamos a punto de disfrutar de este futuro maravilloso. Qué bueno, queridos hermanos, que hemos podido repasar nuestro artículo de estudio de la Atalaya, que corresponde para la semana del 4 al 10 de octubre. Queremos recordarle que si aún no se ha suscrito, puede hacerlo. Es completamente gratis y le llegarán las notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Esperamos disfrutar de nuestro estudio de la Atalaya del fin de semana y queremos seguir siendo enseñados por Jehová.